Estamos en el curso de Administración 2 y vamos a darle seguimiento a nuestro contenido. Estamos hablando del tema de la seguridad industrial y todos aquellos factores o elementos que se deben incorporar para lo que es la ergonomía laboral o para la salud laboral. En esta guía de estudio, recuerde que solo hay una página en donde claramente le dice que ingrese a este link. Si usted ya descargó este link, por favor, no lo vuelva a descargar. No vuelva a descargar el documento PDF al cual tiene acceso a través del link. Nos vamos a ubicar de la página 22 a la 28 en donde estamos viendo nuestro contenido. Entonces usted solo ingresa al link y automáticamente pues le va a abrir el documento. Si es un documento un poco grande, no lo he querido separar para que usted no pierda secuencia de lo que es la seguridad industrial o el contenido de unidad. Recuerde que este material es el que estamos viendo durante toda la unidad. Ya que es un tema muy amplio, ¿verdad? En donde estamos aprendiendo diferentes elementos, aspectos referentes a la seguridad industrial. Un minuto ahí más, por favor, y ya estará cargando el documento. Entonces, en la clase pasada, pues estuvimos hablando de algunos puntos esenciales y el día de hoy, pues voy a hacer una breve retroalimentación y luego pues ya le damos seguimiento a nuestro contenido. Recuerde que este material también ya está incluido en las guías de estudio anteriores. Usted tiene acceso ya a este material que está viendo en pantalla correr. Y pues para que usted no se vaya ahí a perder, ¿verdad?, de nuestro contenido. Estuvimos hablando de la metodología del análisis de riesgos, cómo es que se implementa la metodología, se deben evaluar las áreas de trabajo, las condiciones, a qué se está expuesto, cuáles son las áreas más vulnerables, cuáles son los factores de exposición que se pueden dar. Esto lo vimos en la clase anterior y empezamos a hablar de lo que son los riesgos, los diferentes tipos de riesgos y las razones por las cuales se dan esos riesgos dentro del área laboral. Dice riesgos generados por el ambiente de trabajo. Acá vamos a darle seguimiento. Entonces, hablábamos de que hay caídas y golpes en el mismo nivel, las causas que se pueden o los factores que están propiciando el accidente o por los cuales se genera el accidente o se da la situación de riesgo, ¿verdad? Entonces tenemos las caídas y golpes en el mismo nivel. Acá otro factor puede ser el tipo de suelo. Hablamos de que hay, por ejemplo, en el área de cocina hay políticas para poder trabajar dentro del área, ¿verdad? Y una de las políticas es que el piso, pues, no es piso azulejo, ¿verdad? O no es piso cerámico, sino que este debe ser antideslizante. Es un piso, si no fuese el caso, pues debe tener alfombra aulada, debe tener áreas auladas para evitar los accidentes. El personal debe estar con calzado antideslizante de igual manera para evitar accidentes. Es un ejemplo que yo les doy en el área de cocina. Porque cada departamento, como yo se los explicaba anteriormente, cada departamento va a tener sus propias medidas de seguridad, aunque así el aspecto o el riesgo sea el mismo, cada área va a implementar sus propias medidas. Entonces, hablamos del tipo de suelo, los factores que pueden propiciar riesgos en el área de trabajo. Dice trazado y geometría del suelo que esté en mal estado, esto ya lo habíamos visto. La iluminación deficiente de igual manera, ¿verdad? Se recuerdan que vimos un video en donde veíamos un hotel, las políticas que el hotel implementa para la seguridad industrial. La iluminación es un aspecto muy importante, ¿verdad? Para que el trabajador primero pueda tener una mejor visibilidad, realice de mejor manera su trabajo y las condiciones sean apropiadas. Obstrucciones varias en el paso. Muchas veces en el video veíamos, ¿verdad?, de que hay accidentes porque, por ejemplo, se está dando mantenimiento o de repente se está en limpieza y resulta que no se utilizó señalización. Cualquier persona puede pasar desapercibida, puede pasar sin prestarle interés o atención a la situación que se esté presentando de higiene o limpieza. No verifica que hayan objetos o obstáculos en el suelo tirados y pues inmediatamente pueden haber
accidentes. ¿Cuáles objetos pueden ser motivo de accidentes? Dice útiles de limpieza, herramientas y materiales utilizados en alguna operación de mantenimiento, aceites, jabones, detergentes. Derramar líquidos simplemente en algunas zonas puede ocasionar accidentes. Otras condiciones, dice acá, pasaje a través de puertas que no permiten ver claramente el lado opuesto. Esto es un accidente muy constante en el área de restaurantes cuando las puertas son de doble hoja. Tiende a suceder esto, ¿verdad? Que a veces viene la persona de frente, abre la puerta y se la tira al compañero que está en el otro extremo. Hay que tener mucho cuidado cuando se trabaje con este tipo de áreas o de infraestructura, puesto que pueden haber accidentes. Dice esquinas ciegas u oscuras, aberturas en el piso, mano de apertura equivocada, o sea, muchos aspectos o estos factores son algunos que pueden incidir en accidentes. Y acá sí ya ingresamos con el contenido del día de hoy. Y dice, acciones riesgosas por sí mismas o en combinación con otras condiciones. Yo les dije a ustedes que hay 4 vías de acceso de los contaminantes. Está la vía respiratoria, que es la primera. Está la vía dérmica. Cuando yo hablo de vía dérmica, me refiero a aquellos elementos o factores con los cuales nosotros tenemos contacto directo a la piel. Y estos pues nos pueden ocasionar daños en nuestra salud. Pero esto pasa, es una vía de contaminación dérmica y pasa, vuelvo y repito, cuando nosotros tenemos contacto con algunos líquidos, algunos químicos que puedan rozar o puedan caer directamente en nuestra piel y ocasionar daños. Esa es la vía térmica. La vía digestiva, una de las principales causas de contaminación por vía digestiva es cuando nosotros comemos algo que ha estado en mal estado, cuando nosotros ingerimos, por ejemplo, en el área de cocina, ¿verdad? Algún alimento ya se había pasado y nosotros no nos percatamos de la fecha de caducidad, ¿verdad? Y nosotros ingerimos los alimentos. Allí nosotros corremos un riesgo y esa es una vía o un riesgo, la vía de acceso es digestiva. Y por último está la parenteral. La vía de contaminación parenteral es, por ejemplo, alguien tuvo un accidente, se cayó y se expuso, tiene alguna, qué sé yo, alguna cortada, podríamos decir, o algún hueso expuesto, o algo donde está saliendo sangre, donde hay un flujo de sangre. Esa es la vía parenteral, porque el contaminante ingresa por la sangre y se distribuye en todo el organismo causando daños. Entonces, dice, acciones riesgosas por sí mismas o en combinación con otras condiciones. Comer, la vía de acceso entonces es digestiva. Cuando, les repito, pues hay alimentos en mal estado, hay alimentos que no fueron refrigerados, hay alimentos que fueron contaminados, por ejemplo, por las moscas. Ustedes saben que a veces, por ejemplo, un plato de comida lo dejas sobre una mesa y rápido los mosquitos y las moscas se acercan. Eso puede ser un tipo de contaminante muy dañino en nuestra salud. Transportar manualmente cargas superiores a la capacidad normal. Esto también puede ser otro tipo de factor. Por ejemplo, yo les decía, hay hoteles en donde no utilizan el carrito de la camarista y ahí van los camareros cargando los sacos con edredones, cojines, toallas, sábanas que han retirado o que van a utilizar para poder limpiar o preparar la habitación. Tiene que haber equipo de trabajo, porque esto puede ocasionar daños en la salud de los trabajadores. Pero se da el caso, hoteles 1, 2, 3 estrellas, se da el caso donde hay mucho esfuerzo físico y si no se conoce la manera, la forma correcta de cargar todo ese material, pues puede ocasionar muchos daños en nuestra salud. Uso de lentes con mucha filtración, juegos de manos, ingesta de alcohol o drogas, y no necesariamente puede haber alcohol o drogas. Cuando se habla de esto, podríamos hacer una clasificación de estupefacientes, ¿verdad? Por ejemplo, que se utilice algún químico, algún desinfectante, algún suavizante o algo donde uno lo inhale y definitivamente haya una contaminación más profunda en nuestro organismo. No solamente estamos hablando de que una persona, por ejemplo, en su cuestión de trabajo beba o ingiera alguna bebida alcohólica preparada o que lleve drogas y que pueda darse a la ingesta de estos.
no necesariamente se refiere a eso, sino a aquellos factores que puedan ocasionar, que sean químicos, que vayan a ocasionar daños en la salud. ¿Cuáles serán las medidas preventivas? ¿Qué es lo que se debe hacer para evitar esos riesgos? Vean, hay varias medidas preventivas. Primero, dice desengrasar de inmediato todo derramante de aceite o grasas. Mantener en buen estado los pisos, reparando fallas, tapando aberturas, recogiendo corrigiendo, perdón, desniveles. Limitar a advertir claramente, señalizar los sectores donde se está lavando el piso. Esto es algo muy importante, la señalización. Esta vía de comunicación, perdón, es una comunicación visual. Yo no sé si usted se ha podido percatar, y yo le ponía el ejemplo de los centros comerciales. Usted ingresa a un centro comercial e inmediatamente pues usted empieza a ver la simbología o las imágenes que nos indican qué hacer, pues usted comprende la información. Y esto es algo muy importante. Entonces, el lenguaje de seguridad tiende a ser oficial. Entonces, usted tiene que conocer, pero también es muy importante pues, que usted conozca qué simbología existe, ¿verdad? Entonces, conociendo la simbología, el significado de la simbología, entonces usted podrá evitar poner en riesgo su salud. Dice evitar la acumulación de suciedad en los pisos, corregir los desniveles abruptos mediante un ligero plano inclinado o bien destacar el cambio de nivel de buena iluminación y o cambio de color. Utilizar pisos con suficientes antideslizantes, que era lo que yo les mencionaba anteriormente. Puede recurrirse a productos aplicables a pisos existentes para ganar adherencia, evitar cierto tipo de encerrados que los hace más resbaladizos, reforzar la iluminación donde sea necesario, evitar iluminación frontal que provoque deslumbramiento, analizar la calidad lumínica de ciertas lámparas, la luz fría o muy fría tiene dos efectos indeseados. Es siempre preferible la luz cálida, que mejor se asemeja a una luz solar. Y ahí le empieza a dar una serie de tips o de elementos que se pueden incorporar para poder evitar los accidentes, ¿verdad? Una vez las condiciones estén óptimas o sean apropiadas, pues definitivamente se van a evitar accidentes dentro del área de trabajo. Ahí hay otros aspectos que se pueden tomar en cuenta. El último dice instruir al personal en mantener el orden. Creo que esto no es necesario de una capacitación, sino más bien de que el encargado del departamento sepa asignar a cada trabajador sus funciones y claramente pues que las cumpla, ¿verdad? Que se sepa dar los lineamientos claros del trabajo a realizar según sean las condiciones. Entonces dice, instruir al personal en mantener el orden, no obstruir pasos ni dejar objetos en el piso sin la debida advertencia, reforzar estas instrucciones con carteles de prevención, incluir en las normas internas para el personal la prohibición de correr, excepto en casos especiales como emergencias, de exceso alcohólico, de levantar y transportar cargas en la forma adecuada y sin superar las cargas máximas normales y haciéndose ayudar por otro cuando ello ocurra. Entonces son algunas medidas que se van a incorporar. Algo muy importante que usted también tiene que entender es lo siguiente. Ahora estamos viendo la parte teórica, es decir, estamos aprendiendo todo el conocimiento. Lo ideal sería que nosotros llevemos a la práctica dicho conocimiento. Por ejemplo, si usted en un futuro tiene que elaborar o tiene contacto con alguna empresa en donde usted puede detectar estos riesgos, pues inmediatamente su trabajo pues va a ser proponer medidas de seguridad. ¿Para qué? Para evitar accidentes, para evitar enfermedades profesionales. Caídas y golpes al mismo nivel. Otro tipo de situaciones que se pueden dar. ¿Y cuáles van a ser las medidas preventivas? Dice, este tipo de accidentes suele darse con menor frecuencia que los anteriores, pero sus consecuencias son más graves. Típicamente, los posibles escenarios son, inciso A, tareas sobre escaleras de mano. Dice, escalera en malas condiciones, peldaños flojos, debilitados
o unidos a los largueros de manera precaria, largueros en dos piezas unidas, peldaños faltantes, paso no uniforme entre peldaños, o sea, los factores o los elementos que se pueden dar para el accidente. Dice escalera mal apoyada en base o en la parte superior. ¿Cuáles son los factores que pueden propiciar ese riesgo? Dice muy poca inclinación con respecto a la base, escalera muy corta para la altura de- para la altura a salvar, escalera aceitada, engrasada, resbaladiza, subir con la escalera con una o ambas manos ocupadas, tratar de alcanzar literalmente un objeto obligándose a sacar buena parte del cuerpo fuera de la escalera, que son los factores que pueden ocasionar el riesgo. Ahora, ¿qué medidas se van a implementar? ¿Cuáles serán esas medidas de seguridad? Las medidas preventivas son: uno, básicamente disponer en el local o para el local de escaleras sanas, de altura adecuada para los posibles usos, a darle con topes adhesivos en las patas. Dos, instruir al personal en las normas que deberán seguir para su uso. Inclinación, no sobrepasar el antepenúltimo escalón, no ascender o descender con una o ambas manos ocupadas, no sacar el cuerpo por fuera de la escalera, limpiar o secar bien, perdón, los peldaños antes del uso, así como el estado del piso. En tareas delicadas sobre escaleras de mano, es recomendable que un segundo operario se encuentre al pie para afirmarla y asistir a quien está arriba. Las medidas preventivas, ¿verdad? Ahí estamos viendo las medidas preventivas. Anteriormente vimos los riesgos que se corren y pues aquí estamos viendo las medidas preventivas. Dice tareas cerca de bordes elevados. ¿Qué se haría como medida preventiva? Puede tratarse de bordes de un plano de piso que da a otro inferior, bordes de una abertura, pase o hueco en el piso. Puede ser el factor o el medio por el cual se puede propiciar el accidente. Ahora, ¿cuáles van a ser las medidas preventivas? Primero dice, todo borde elevado con una diferencia o salto de 2 a más metros deberá poseer una baranda de protección fija o móvil, marcar los bordes con colores contrastantes, disponer de iluminación adecuada en el sector. Las aberturas o huecos en el piso deberán taparse con placas resistentes al peso que circule por encima y deberán poseer medios que impidan su deslizamiento. El almacenamiento en estivas, perdón, tendrá la altura compatible con la escalera disponible, de 1 metro aproximadamente, dice 1 metro. A los depósitos en niveles altos se deberá acceder mediante escaleras de mano o fijas que reúnan las condiciones mínimas mencionadas. Entonces, vemos el riesgo que se puede dar e inmediatamente nos aparecen las medidas preventivas. Y hoy ustedes saben, yo se lo mencionaba en las clases anteriores, hoy el tema central está siendo el COVID. Todos los hoteles, todos los restaurantes, todas las empresas dedicadas a vender productos y servicios, la clave es evitar la propagación del COVID. Por eso se implementan medidas de seguridad industrial. Aunque si bien es cierto, cada hotel también, según sus propias políticas, cada hotel o restaurante va a mantener, dependiendo del área donde esté ubicado, pues va a depender de sus políticas cómo es que vayan a funcionar o reaperturar. Ustedes saben, ahora pues se puso ya color rojo casi que todo el territorio nacional, entonces es importante que hagan medidas preventivas. Si usted sale a un restaurante, visita un hotel, pues que usted verifique que realmente estén cumpliendo con los protocolos de seguridad industrial. Esto hoy en día lo estamos incorporando. Ustedes ven que en el manual no nos habla nada de este tipo de enfermedades, pero se están incorporando, viendo las necesidades, pues se está incorporando, pues que se eliminen cualquier tipo de riesgo, cualquier tipo de situación, pues que se vaya eliminando, ¿verdad? Y que haya una seguridad para la integridad física y emocional de los trabajadores. También otro aspecto dice, en donde se pueden presentar riesgos
laborales está golpes, cortes, exposición a la electricidad y otras lesiones por el uso de herramientas manuales u otros elementos de trabajo. Son algunos otros factores que nosotros vamos a poder ver a continuación y en dónde, qué medida sería la que nosotros implementemos para evitar los riesgos. Y dice herramientas y utensilios manuales y otros elementos en todas sus formas y tamaños. Es decir, el equipo que se utilice para la realización de las actividades también puede ser un factor que ponga en riesgo la salud y la integridad de los trabajadores. ¿Cuáles son los riesgos que se pueden correr por esto? Dice herramientas y utensilios manuales y otros elementos en todas sus formas y tamaños. Riesgos. Hay una gran especialización detrás de cualquiera de estas herramientas. Normalmente cada una tiene una función muy específica que es necesario respetar. Si eso no se hace, son causa de accidente de golpes y cortes, principalmente en las manos. También puede proyectar partículas que lesionen los ojos. El uso de cualesquiera de ellas en posición incorrecta no solamente no dará el resultado esperado en el trabajo, sino que como consecuencia de ello irá generando lesiones crónicas en la estructura ósea y muscular del trabajador. Entonces, vean, hay consecuencias mayores. No crea usted que son leves, que son pasajeras, una semana y ya me recuperé. No, hay consecuencias que son muy severas, que han sido muy fuertes y por ello la necesidad entonces de que se implemente seguridad industrial. ¿Cuáles serán las medidas preventivas? Dice, ¿qué medidas se van a incorporar? Hacer uso de herramientas, utensilios más adecuados al paso y en buen estado de conservación. Utilizar dicha herramienta u utensilio de manera correcta. Proteger las partes del cuerpo que puedan lesionarse con el uso de estas herramientas. Hay elementos de protección personal para cada consecuencia. Guantes completos o parciales tejidos en la cota de la malla de distintos materiales, calzado antideslizable, eh, arnés de seguridad, anteojos protectores y delantables térmicos. Entonces, es otro tipo de situación o accidente que se puede dar y las medidas preventivas que vamos a incorporar. El día de hoy nos vamos a quedar hasta acá con la clase. Voy a pasar a la segunda parte que es ver un video. Entonces, para las personas que no están conectadas, la próxima semana aparecerá en la portada, en la guía de estudio, el link de los videos que vamos a estar viendo a continuación. Entonces, hasta acá nos vamos a quedar respecto a la explicación de la clase el día de hoy.